ser humano. Nosotros y nosotras desde el Frente Amplio creemos en cambio que el trabajo humano tiene que estar por encima de los intereses de las grandes capitales y por eso queremos hoy referirnos a la grave situación de atropello a los derechos laborales fundamentales en el sector privado. Concretamente nos interesa destacar aquí la grave situación que viven los y las trabajadoras del sector agroexportador, especialmente en las actividades de monocultivo del banano y ahora también de la piña, que se vienen extendiendo a lo largo y ancho de todo el país. Por cierto que en este contexto nos muestra que Mamita Yunay continúa tan vigente como hace 74 años cuando Carlos Luis Fallas escribió esta gran novela traducida a más de 12 idiomas en la que denunciaba la cruda realidad de las y los trabajadores de la United Fruit Company. Recordando esta brillante obra no puedo dejar pasar la oportunidad para recordar esa enorme gesta heroica emprendida por Calufa, Jaime Cerdas y Manuel Mora, aquel suceso que tanto le duele a la burguesía criolla y transnacional. La huelga bananera del año 1934, siendo uno de los levantamientos populares más grandes e importantes de toda América Latina en la primera mitad del siglo XX. Esta huelga por la dignidad, por condiciones mínimas de vida, condiciones laborales estables, salud y educación, así como salario digno, en síntesis, una serie de reivindicaciones que luego el Partido Comunista le daría en nombre de las garantías sociales y el Código de Trabajo. Valga decir que resulta perturbador como desde el Ministerio de Educación se intentó recientemente eliminar esta importante lectura del plan de estudios de 9º año. Entre los alegatos de quienes propusieron semejante atropello a nuestra historia estaba lo descontextualizado de la obra para con los tiempos presentes. Vaya cinismo y cuánta hipocresía la de estos señores que pretenden seguir invisibilizando la explotación de las grandes transnacionales que lucran con el sufrimiento de la clase trabajadora. Hago un llamado a la nueva ministra de Educación para que no solo incluya de nuevo esta joya, sino que refuerce el apartado de historia de nuestro país que ha sido invisibilizado por los grupos de poder por tantos años. Este infierno de las bananeras del que nos habla Calufa se repite hoy y se recrea también en el infierno y la sombra de la actividad piñera con nefastas consecuencias ambientales y sociales para nuestro país y para nuestro pueblo trabajador. No podemos dejar de ver que la expansión de los monocultivos y los grandes agronegocios se han constituido en una de las principales amenazas contra el derecho a la tierra, amenazando los territorios campesinos, los territorios indígenas, devastando su diversidad y la consecuente pérdida de soberanía alimentaria que amenaza no solo al sector campesino, sino a todas y todos los costarricenses. La pérdida de tierra ha provocado además que las y los campesinos se vean obligados a vender su fuerza de trabajo a esas empresas agroexportadoras sin las condiciones mínimas de respeto a los derechos fundamentales, no solo los derechos laborales, los que ha provocado la precarización del sector campesino. La violación sistemática a los derechos laborales por parte de estas empresas que contratan bajo condiciones absolutamente precarias, sin garantizar una remuneración justa, sin garantizar el acceso a la seguridad social y bajo una intolerancia absoluta al derecho a asociarse a organizaciones de trabajadores y trabajadoras que defienden sus derechos. Simplemente esas empresas no contratan a quien exija que se reconozca y se respete sus derechos como trabajador o trabajadora. Traigo este tema acá al espacio de control político a propósito de una reciente visita que recibí en mi despacho de un grupo de trabajadores de la empresa bananera Sincelejo del Sur, así como de miembros de la Coordinadora de Sindicatos Bananeros de Costa Rica, COSIVAC, y su sindicato. Estas personas me solicitaron apoyo ante el grave atropello a sus derechos como trabajadores y trabajadoras, y aquí no solo es el tema de los bajos salarios, las largas jornadas de trabajo, los riesgos laborales a los que cotidianamente se enfrentan por el uso de agroquímicos, entre otros, y el derecho a sindicalizarse que tanto costó conquistar. Aquí también acuden a denunciar concretamente el incumplimiento de 2 sentencias en las que se condena a las empresas en favor de varios trabajadores, en las que se ordena su reinstalación y el pago de salarios caídos. Concretamente denuncian estos trabajadores que la empresa Sincelejo no ha respondido ni mucho menos ha respetado la sentencia donde se declara nulo e ineficaz el despido de uno de sus trabajadores, además que se ordena la reinstalación del trabajador despedido a su puesto de trabajo con el pago de los salarios caídos desde el momento del despido hasta la actualidad, todo en cumplimiento del mandato. Se condena a la empresa al pago de intereses, sin embargo estos derechos no han sido efectivos a la fecha. Termino con esto, señor presidente. Nos han señalado además que esta situación se repite una y otra vez. Parece que se ha convertido en una práctica de estas compañías y respetar las resoluciones judiciales
señoras y señores diputados, lo más grave de todo esto es que para pasar por encima de los derechos laborales fundamentales de trabajadores y trabajadoras y violentar las disposiciones de las autoridades judiciales refleja un profundo desprecio por nuestra institucionalidad y por nuestro Estado de Derecho por parte de estas empresas que, como vimos, no generan ningún beneficio para nuestro país. Pero más allá de eso, se trata de garantizar que los y las costarricenses puedan seguir gozando de las condiciones laborales históricamente adquiridas gracias a las luchas del pueblo y trabajador y no permitir que este modelo económico neoliberal nos siga ganando terreno en esta materia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.